Jóvenes, tengan ustedes un cordial día nuevamente por aquí, por este medio, para nuestras clases del curso de literatura. El curso más divertido que pueda ser para ustedes, ¿no? Para muchos de ustedes. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Me imagino, esperando, pues que, no sé, muy pronto nos volvamos a ver, porque ya les estoy extrañando un montón, ¿eh? Estoy extrañando sus sonrisas, estoy extrañando sus griteríos, la bulla, ¿no? Y todo prácticamente, ¿ah? Hace poco visité al colegio y el colegio está pues, está triste, ¿no? Está llorando las carpetas, las mesas, las sillas, triste, solo y abandonado como si fuera pues no una casa antigua, abandonada y así. Pues bueno, chicos, vamos a continuar con nuestra clase, no nos vamos a poner melancólicos porque estoy seguro que esto va a pasar muy pronto y ya nos estaremos reencontrando a lo mejor para el tercer año de secundaria. Es más fijo, ya hay que tener ya esa mente de que de aquí nos vamos a ver todavía el próximo año, chicos. Ojalá, Dios mediante, por supuesto. Pues bueno, vamos con nuestra clase, chicos. En esta oportunidad vamos a la pizarra mágica, y la pizarra mágica nos dice que estamos en el género narrativo, al igual que nuestro texto, ¿ya? Al igual que nuestro texto nos dice el género narrativo. En esta ocasión vamos a hablar todo lo que se refiere a la prosa. La prosa, ¿no? La prosa es cuando se escribe pues de recorrido, ¿no? De esquina a esquina en tu cuaderno, eso es la prosa. El verso ya tal vez lo vamos a ver más adelante, y hemos visto hace poco el drama, todo lo que corresponde al teatro, ¿ya, chicos? Entonces vamos a ver, dice, vámonos con el género narrativo. El género narrativo, vamos a hablar sobre los géneros literarios, la historia, que efectivamente se inició en Grecia, ¿verdad, chicos? Con el filósofo Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue quien clasificó las obras literarias en géneros, eso hay que tener en cuenta. Ya vamos a hacer como un breve repaso. Aristóteles clasificó a los géneros literarios o a las obras en géneros literarios, los agrupó, los clasificó, ¿no? Los reunió y dijo: cada una con sus características van a tener sus propios géneros. Así es como les llamó a todo lo que son poesías, les llamó género lírico. Aquellas historias maravillosas, ¿no? De héroes que lucharon por su tierra, los llamó género épico. Y obviamente aquellas historias representadas, llevadas al escenario, los llamó género dramático. O sea, Aristóteles clasificó a las obras literarias en tres grupos: género lírico, género épico y género dramático. ¿Eso qué significa? Que el género narrativo es uno de los géneros modernos, ¿no? Modernos prácticamente, a partir, si no me equivoco, del siglo XVIII por ahí. Pero ya más anterior, ¿no? Anteriormente ya habían obras narrativas, como por ejemplo las leyendas, ¿no? Las leyendas ya que vienen desde la época de los griegos, ¿no? Estas leyendas efectivamente eran solamente narradas de una manera oral. ¿Por qué? Porque antiguamente no existía la escritura. Tal vez una de las narraciones más antiguas, nos vamos a trasladar hasta Mesopotamia, chicos, hasta Mesopotamia, fue la epopeya de Gilgamesh. Escuchen bien esto, ¿eh? Una de las narraciones más antiguas ya escritas en tablillas, porque los mesopotámicos utilizaron la escritura cuneiforme, que a base de una cuña, ¿no? Con una cuña escribieron sobre unas tablillas hechas de arcilla, ¿no? Entonces ahí en esas tablillas ya prácticamente los mesopotámicos escribieron esta obra llamada la epopeya de Gilgamesh, que es una narración bien antigua. Podemos decir que ese fue pues tal vez la primera obra escrita. Bueno, ya de ahí hasta que recién en el siglo XV se inventó obviamente la imprenta. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya, chicos? Entonces la primera obra narrativa ya escrita
bueno, antiguo, va a ser la epopeya de Gilgamesh. ¿Ya, chicos? La epopeya de Gilgamesh. Presten atención, ¿eh? Luego no me digan, profesor, que no explicó, que no dijo. Yo estoy explicando. Luego de ahí, obviamente, pues casi la mayoría, ¿no? Casi la mayoría solamente era de forma oral, ¿no? De forma oral, porque no había la escritura, pues. Ya con el correr del tiempo, ya prácticamente ya cuando se inventó la imprenta, empezaron a escribirse obras narrativas maravillosas. Y pues bueno, vamos a leer las tarjetitas que nos dicen. A ver, vamos con las tarjetitas, chicos, ayúdenme. El género narrativo dice, es conocido como el género moderno. Ya ven, ¿no les digo? Es el género moderno que reemplazó al género épico. Ojo, en muchos textos o en muchos libros vas a encontrar género épico narrativo, así los dos juntos, género épico narrativo. Pero en realidad es solamente género épico y este narrativo es el que reemplaza al género épico. O sea, ya prácticamente va a ser historias modernas en donde ya no van a haber pues no dioses mitológicos, ni héroes, ni nada por el estilo, ¿no? Ya prácticamente van a ser historias tal vez fantasiosas y reales, ¿no? Una combinación de ambos, la fantasía y la realidad de por medio en estas historias. Seguimos leyendo y dice, mira, agrupa al género épico, novela y cuento. Claro, este género narrativo, vuelvo a repetir, va a reemplazar al género épico y es más, va a estar como sus especies más importantes la novela y el cuento. Siguiente dice, las primeras narraciones son de la Edad Media, ya tal vez en forma oral, porque acuérdense que todavía no estaba la imprenta de por medio. Y vuelvo a repetir, y la primera obra antiquísima que fue escrita de una manera cuneiforme va a ser pues en Mesopotamia la epopeya de Gilgamesh. Pues vuelvo a repetir una vez más, ¿eh? Dice, en esta Edad Media estaban los cuentos, las historias que buscan, dice, una enseñanza moral. ¿Eso qué significa? Que anteriormente, dice, los cuentos, como en la India, ¿no? Como la India y de los árabes, ¿no? Dice que estos cuentos tenían de pasadita una moraleja, así como las fábulas. Ah, que mira, escuche bien esto, ¿eh? Dice que los cuentos antiguos tenían una moraleja, así como las fábulas. ¿Ah? Por ejemplo, hay una colección de cuentos, Las Mil y Una Noches. No sé si ustedes lo han escuchado. Claro, sí, tú lo tienes, ¿no? Esa colección. Ah, es una colección de cuentos, Las Mil y Una Noches. Luego dice por acá, dice, proceso de transformación, epopeya primitiva, narrativa moderna. Epopeya primitiva se llama pues aquellas epopeyas, aquellas historias que han sido narradas ya de una manera oral, mas no escrita. Ya cuando se inventó la imprenta, recién todas estas historias empezaron a plasmarlos de una manera escrita. Dice, la colección de cuentos más conocidas es El Conde Lucanor de Don Juan Manuel. ¿Ya? Esta colección de cuentos, más o menos esta colección es de la época medieval. Y el libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita. No tanto el Conde Lucanor, perdón, Don Juan Manuel, como el Arcipreste de Hita van a ser tal vez los primeros escritores que por ahí escribieron tal vez en papiros con tintas, bueno, en este caso a mano, ¿no? Con tintas de frutos, ¿no? Con las plumas de las avestruces, ¿no? O de los avestruces. Imagínense, dice, tardaron años y años escribiendo esta obra. La finalidad de estos dos era pues tal vez hacer cambiar de actitud a las personas, ¿no? Por eso dice, de una manera moral y de una manera didáctica. Dice, tipos de narración o tipos de narrativa. Van a haber, dice, narrativa fiel, ¿no? A la realidad y una narrativa ideal. Esta narrativa fiel a la realidad se va a llamar una narrativa empírica o empírico. Y una narrativa ideal se va a llamar, pues, narrativa fantástica, ¿no? La imaginación. O sea, eso significa que va a haber una combinación de la realidad y la fantasía.
¿Ah? Imagínense ustedes. Siguiente dice, tenemos acá, especies del género narrativo. El género narrativo va a tener una serie de especies, recordándoles que la especie más importante, ¿no? O las especies más importantes o fundamentales van a ser el cuento y la novela. Pero de allí también va a tener, pues obviamente, a la fábula, al mito, ¿no? La leyenda, la parábola y la tradición. Vuelvo a repetir, las especies más importantes del género narrativo son el cuento y la novela. A eso le vamos a agregar, obviamente, la fábula, el mito, la leyenda, la parábola y la tradición como especies del género narrativo. En su texto, chicos, tenemos acá en la página 112, donde dice el cuento. Mira, dice el cuento es una narración, dice narración de una acción ficticia, dice de carácter sencillo, breve y breve extensión, o sea, es cortísimo. En cambio la novela, dice, mira las dos especies más importantes, la novela, dice, es una obra donde se narra, dice, acciones ficticias para causar placer estético a los lectores por medio de la descripción de sucesos o lances interesantes de caracteres, pasiones o costumbres. Y en este caso, la novela es un poco más extenso que el cuento. Otras especies tenemos, dice, el apólogo, narración breve perteneciente al ámbito de la literatura nómica, es decir, extensiosa y de carácter didáctico moral. Bueno, el apólogo como que no es tanto, ¿eh? Bueno, ahí tienes la fábula, una breve narración cuyas figuras son animales. En este caso dice, los protagonistas principales son los animales. Representan, dice, condiciones humanas, presentando vicios y virtudes que entregan una enseñanza con censura de carácter moral. Estas fábulas, ya saben ustedes, que al final tiene obviamente una moraleja, una enseñanza. Luego tienes las parábolas, ¿no? Que estas parábolas mayormente las vamos a encontrar en la Biblia. Se propone dar mediante el relato de algún hecho, dice, una lección moral, pero a diferencia de la fábula no recurre a la personificación de animales, ni utiliza su estilo, dice, ni utiliza su estilo generalmente festivo, sino esto pues va a ser de una manera didáctica, ¿no? Una enseñanza para que puedas cambiar tú de conducta o de actitud, ¿no? Vuelvo a repetir, esto mayormente lo encuentras en la Biblia. En la página 113 vas a encontrar lo que es el cuento. Dice, mira, el cuento es un relato breve, nuevamente repito, ¿no? De asunto ficticio, dice. En él pueden distinguirse tres tipos fundamentales: cuentos fantásticos, el anecdótico y el didáctico, que constituye una variedad de la fábula o del apólogo. En este caso, dice, los que influyeron en estos cuentos va a ser don Juan Manuel con su Conde Lucanor, donde es una colección de cuentos, ¿no? De ejemplos, y el arcipreste de Hita con su libro El Buen Amor. Repito, don Juan Manuel con su libro El Conde Lucanor y el arcipreste de Hita con su libro El Buen Amor. Luego tienes tipos de cuentos, dice. La clasificación del cuento puede ser muy variada, dice, depende del punto de vista que adoptemos en cuanto a contenido. Época literaria, enlace con la realidad, o sea, de acuerdo a estos contextos, de acuerdo a estas situaciones, van a haber diferentes tipos de cuentos. Tenemos, por ejemplo, dice, cuentos populares y eruditos. Los primeros son narraciones anónimas, o sea, los cuentos populares de origen remoto, que generalmente conjugan valores folclóricos, tradiciones y costumbres de una sociedad determinada, y obviamente tienen ese un fondo moral. Los segundos, o sea, los eruditos, poseen origen culto, estilo artístico y variedad de manifestaciones. Eso, como quien dice, los cuentos populares de una manera tal vez oral, y los cuentos eruditos ya pues unos cuentos que han sido escritas, ¿no? Tal vez por los más, por las personas más cultas, los eruditos, los que saben más, ¿no? Como podríamos decir, en la antigüedad estaban pues los juglares, los del pueblo, y los clérigos, los de la corte, los de la religión,
quienes dice en esas épocas, en la época media, en la época medieval, los únicos que podían escribir eran los sacerdotes, o sea, los eruditos, y los que no, los que eran del pueblo simplemente pues tenían que escuchar. Más o menos eso es en tanto los cuentos populares y eruditos. Cuentos infantiles, su mismo nombre lo dice, ¿no? Cuentos infantiles se caracteriza porque contiene una enseñanza moral, su tema es sencilla y tiene un libre desarrollo, dice, ¿no? Obviamente para los niños, ¿no? En este caso, como una especie de fábulas. Cuentos fantásticos de misterio, ya acá ya va entrando ya la cosa más seria, ¿no? Su trama es más compleja, dice, desde el punto de vista estructural. Impresionan por lo extraordinario, dice, del relato, ¿no? O estremecen por el dominio del horror. Ya acá va a ser una historia de pánico, una especie de espanto, ¿no? Unas historias ficticias más que reales. Cuentos de aventura. En este tipo de cuentos la importancia reside, dice, en la acción. Generalmente el personaje al principio está gozando de unas merecidas vacaciones en un lugar lejano. O sea, cuentos de aventura, ¿no? Si yo me voy, por ejemplo, al Cusco y luego yo les voy a contar la historia, les voy a contar todo lo que pasó en esa aventura. Cuentos realistas, ya más o menos pues basados a la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en la actualidad con esta pandemia? ¿Qué es lo que está sucediendo en la ciudad, en el campo, ¿no? En la selva, las cosas que está pasando? Cuentos de ciencia ficción, ya pues esto relacionado ya a la ciencia y a la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, de aquí a 20 años, a 25 años, a 30 años, ¿no? Si van a venir seres de otros planetas, qué sé yo, ¿no? Esos son ya cuentos de ciencia ficción. Bueno, en este caso tienes como por ejemplo, ahí dice Crímenes en la calle Morgue de Edgar Allan Poe, La espera de Jorge Luis Borges. Y teniendo en cuenta acá en Perú a los mejores cuentistas chicos, tenemos a César Vallejo, a Abraham Valelomar, tienes a Ricardo Palma, a Julio Ramón Ribeiro, tienes a Enrique Conrad Martín, a Osvaldo Reynoso, y así un sinnúmero de escritores que pues obviamente encabezan con sus cuentos. Ejemplos de algunos cuentos tradicionales, mira, acá tienes lo que le decía, mira, Las Mil y Una Noches, unos cuentos árabes. Aquí dentro de Las Mil y Una Noches está pues no Alibaba y los 40 ladrones, está Aladino y la lámpara mágica y así, ¿no? Luego tienes cuentos de Canterbury, dice, ¿no? Caperucita Roja, Aladino, bueno, ahí están los cuentos, ¿no? La Cenicienta y otros más. Cholito en los Andes Mágicos, la guerra del arcángel San Gabriel, ¿no? Los intrusos y así. Luego tienes un cuento en la página 114 sobre el amigo Braulio, ¿no? Esa historia lo vas a leer, lo vas a analizar y me vas a responder las preguntitas que está en la página 117. Escuche bien esto, en la página 117. Luego, en la página 118 dice elabore un cuadro y escribe 3 diferencias entre el cuento y la novela. El primero es cuento, luego la novela. Claro que no se ve porque está una parte oscura, ¿no? Tal vez en el tuyo no ha salido bien. Dice completa el siguiente cuadro, especies narrativas. Cuento, fábula, novela. Ya fácil. Cuento, tú vas a escribir un título de cuento, por ejemplo, Paco Yunque, autor César Vallejo, país, Perú. Luego usted va a escribir una fábula, un título de una fábula, un título de una novela, el autor y país, ¿ya? Dice, investiga y escribe el tipo de cuento, ¿ya? A ver, ¿cómo es esto? Ya, listo. Acá es más o menos si es cuento, lo que hemos visto al principio, ¿no? Es un cuento popular, es un cuento infantil, un cuento realista, un cuento de aventura. ¿Qué clase de cuento es todos los títulos?
por ahí Una noche boca arriba, El hipocampo de oro, Doblaje, todos esos son cuentos, títulos de cuentos. Pero ¿qué clase de cuento es? ¿No? A ver, más o menos ahí ustedes investiguenlo, los que tienen internet. Y los que no tienen internet, pues, a ver, por ejemplo, Paco Yunque, ¿qué podría ser? Un cuento popular, ¿no? Es un cuento popular que habla sobre la humillación y la explotación y el maltrato de un niño, ¿no? Bueno, más abajo pues tienes los títulos que indican que son de ficción, fantástico y terror, de acuerdo a cómo está en su libro. Luego de ahí tienes en la página 119, dice, lee los siguientes fragmentos, indica qué tipo de cuento pertenece. Tú vas a leer a ver si es un cuento popular, es un cuento de ficción, es un cuento de terror, ¿no? Más o menos leyendo la historia. Y, colorín colorado, ahí termina la tareita. Chicos, tienen cinco días para poder enviar, obviamente, su tareita. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Lean bien, analicen bien y obviamente desarrollen su examen. Chicos, conmigo será hasta la próxima. Cuídense. Permiso.